¿Por qué era tan reconocido Staupis? El vicario dice que conocía los remedios prescritos por los eruditos para todas las dolencias espirituales. Lutero decía de Staupis: de no haber sido por el doctor Staupis, me hubiera hundido en el infierno. Ese era el nivel de aprecio que tenía Lutero por esta persona. Lutero probó todos los recursos del catolicismo de su tiempo para suavizar la angustia de su espíritu, que estaba alejado de Dios. Probó el camino de las buenas obras. Muy pronto se dio cuenta que no iba a ser suficiente absolutamente nada para alcanzar la salvación. Recurrió a los méritos de los santos. Esto trajo un cierto alivio a Lutero, pero ese alivio fue momentáneo. Posteriormente volvía esa inseguridad que le atosigaba. Trató de explorar al mismo tiempo otros caminos, y el catolicismo tenía muchos, y creo que hasta ahora tiene muchos caminos. Todo el sistema sacramental de la Iglesia Católica está destinado a servir de mediador del hombre para alcanzar la ayuda y el favor de Dios. Especialmente el sacramento de la penitencia o confesión, a la que Lutero recurría en forma constante y que traía unos ciertos tiempos de paz en su vida. Lo único que se le exigía a las personas en este sacramento era confesar todos sus pecados y solicitar la absolución al confesor. Eso era lo único que tenía que hacer una persona. Lutero trataba incesantemente de valerse de este medio. Staupis declaró en referencia a las constantes confesiones de Lutero. Staupis dijo: sin la confesión, el demonio lo hubiera devorado largo tiempo atrás. Se confesaba con frecuencia, a menudo diariamente y hasta durante 6 horas seguidas en cada oportunidad. Ustedes se imaginan el tormento que vivía este pobre hombre. Y creo que muchos de nosotros hemos vivido mucho tiempo así también. Yo por lo menos me identifico con Martín Lutero. A fin de ser absuelto, como dije, había que confesar todos los pecados. Como una ayuda para esta confesión, el penitente tenía que repasar los 7 pecados capitales y los 10 mandamientos. ¿Quién recuerda su época de católico? ¿Sí lo recuerda? Lutero repetía su confesión y para estar seguro de incluir todo, revisaba toda su vida hasta que el confesor se cansaba de él y exclamaba: hombre, Dios no está encolerizado contigo, tú estás enojado con Dios. ¿Acaso no sabes que Dios te manda a tener esperanza? ¿O monguerai a su confesor? Hasta ese punto llegaba la angustia, la desesperación de este hombre. Pero el problema de Lutero no era si sus pecados eran grandes o pequeños. Su problema era si había confesado todos sus pecados. Él afirmaba que existe en el hombre algo mucho peor que cualquier lista de ofensas personales que puedan ser enumeradas, confesadas y perdonadas. Él afirmaba que la naturaleza misma del hombre es corrupta, está corrompida. El sistema de la penitencia fracasa y va a seguir fracasando porque se ocupa solamente de errores particulares, puntuales. No afecta a todo el ser humano. Lutero había llegado a percibir que el hombre en todo su ser necesita del perdón. En el transcurso de este examen había entrado en un estado de perturbación emocional tal
que cuando su confesor le dijo que estaba magnificando sus culpas, él le dijo a su confesor: vos no estás entendiendo, y todos los consejos que vos me das no me sirven de nada. Estoy traduciendo un lenguaje más entendido. En consecuencia, a Lutero le seguían asaltando la inseguridad de que no era salvo, no estaba en paz con Dios. Había llegado a un punto muerto. Los pecados deben ser confesados para ser perdonados. Para ser confesados deben ser reconocidos y recordados. Si no son reconocidos y recordados, no pueden ser confesados. Y si no son confesados, no pueden ser perdonados. Interesante, ¿verdad? La única salida era negar esta premisa. Pero Lutero no estaba listo. No podía hacerlo. En este punto, su mentor le ofreció una ayuda tratando de desviar su atención de los pecados personales a la naturaleza del hombre. Es la naturaleza entera del hombre lo que debe ser cambiada. Esta era la misión de los místicos, y el doctor Staupitz era un místico. Yo realmente agradezco a Dios la oportunidad que me dio el director de poder investigar todas estas cosas. Aunque los místicos no rechazaban el sistema de la penitencia, su camino de salvación era esencialmente diferente y tomaba en cuenta al hombre en su totalidad, todo el ser. Como el hombre es débil, debe dejar de luchar, debe entregarse al ser y al amor de Dios. Esta era la premisa que tenían los místicos. Lutero probó este camino. Él probó este camino. A veces, dice Robert Bynton, él se elevaba como si se encontrara en un coro de ángeles. Esta es una expresión del autor Robert Bynton. Pero luego, dice, volvía el sentimiento de alejamiento, de separación de Dios. Los místicos también conocen esto y le daban 3 nombres. Uno de esos nombres era la oscura noche del alma. Otro nombre era la sequedad, y el que más llamó mi atención fue el tercero. El tercero dice así: el alejamiento de la olla del fuego hasta que no burbujea más. Entonces yo enseguida relacioné una olla cocinando, fuego esto, y hirviendo y con burbujas arriba. Entonces vos retirás del fuego, ¿qué pasa? De a poco las burbujas van cesando. Así describían los místicos a estas situaciones, a estos estados espirituales. Aconsejaban, una vez que sucedía esto, ellos aconsejaban esperar hasta que volviera la exaltación espiritual, hasta que vos te encuentres en esa, como dice Bynton, como entre un coro de ángeles. Pero Lutero, ¿qué sucedió con Lutero? Lutero no podía, porque él decía que la enemistad entre Dios y el hombre era demasiado grande. Él dice, con toda su impotencia, el hombre es un rebelde contra su creador. Creo que define perfectamente la situación del ser humano delante de su creador. La angustia de Lutero era tan grande que ningún consuelo de la religión le daba o lograba darle paz. Uno de los consejos favoritos de los místicos era amar a Dios. Pero para Lutero estas palabras que debían darle consuelo, más bien le atravesaban como una flecha. ¿Cómo podía amar a alguien a Dios que es un fuego consumidor? ¿Quién puede amar a un Dios justiciero, iracundo y condenador? ¿Quién puede amar a un Dios, a un Cristo que está sentado sobre el arco iris, enviando
las almas condenadas al infierno? Yo creo que nadie. El solo hecho de mirar un crucifijo le hacía temblar al pobre Lutero. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Él escapaba del iracundo hijo, del enojado hijo, y se refugiaba en la misericordiosa madre. Como muchos hacen hoy en día, y nos entristece. Apelaba a los santos, de los cuales había elegido 21 como sus patronos especiales. Y él tenía 3 patronos especiales para cada día de la semana. Pero nada de esto valía. Pues, ¿de qué sirve cualquier intercesión si Dios sigue enojado? ¿De qué sirve? Que tenga 21 patronos, 3 para cada día, si mi Dios, el Dios en quien yo creo, sigue tan enojado conmigo. Staupitz, su confesor, su mentor, se puso entonces a buscar una cura eficaz para este espíritu atormentado. Reconocía a Lutero como un hombre lleno de celo, de sensibilidad religiosa y de dotes especiales. Entonces un día Staupitz le llama a Lutero, al hermano Martín, y le dijo que debía estudiar para lograr su grado de doctor, con el fin de predicar y asumir la cátedra de Biblia en la universidad de la cual, donde estaba, en Wittenberg. ¿Qué era lo que estaba queriendo hacer el doctor Staupitz? Quería ayudar a Lutero. ¿Saben qué hizo Lutero? Se excusó. Él dijo que no podía hacer tal cosa. ¿Y cuál fue su justificación? Su justificación fue que era demasiado trabajo para él y que esto lo ataría. Excusas. Así como muchos de nosotros hemos dado excusas durante mucho tiempo. Así como Moisés daba excusas, Lutero, reflejando al ser humano, aquí se quería excusar también. Pero Staupitz le dice: muy bien, Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes en el cielo. Estaba dicho, estaba tomada la decisión, tenía que estudiar. La proposición de Staupitz no era audaz, era temeraria. Imagínense ustedes, un joven al borde de un colapso nervioso provocado por problemas religiosos iba a ser nombrado maestro, predicador y consejero de almas enfermas. ¿Qué es lo que Staupitz estaba queriendo hacer? Le estaba diciendo a Lutero: médico, cúrate a ti mismo curando a los demás. Esto es lo que pasó con Lutero hasta ese punto. La cátedra de Biblia era la misma que su confesor había estado ejerciendo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Lutero mismo no había pensado en esto? La razón no es que la Biblia no fuera accesible, era accesible. Sino que Lutero seguía un curso prescrito y la Biblia no era una asignatura en la enseñanza teológica. No era una asignatura en la enseñanza teológica. Muy al contrario de lo que nosotros hoy en día tenemos aquí. La pertenencia, introducción al nuevo, antiguo, exégesis antiguo, nuevo, era todo lo contrario. Sin embargo, todo el que busca descubrir el secreto del cristianismo es llevado inevitablemente a la Biblia, porque el cristianismo está basado en algo que sucedió en el pasado. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado? La encarnación de Dios en Cristo es un punto definido de la historia. Y esto la Biblia registra. Lutero se puso a estudiar
a exponer las Sagradas Escrituras. Él empezó el 1 de agosto de 1513 sus clases con el libro de los Salmos. Al terminar el año 1515, él estaba dando clases sobre la epístola de Pablo a los romanos. Estos estudios resultaron ser para Lutero el camino a Damasco. Lo que para el apóstol Pablo fue ir a Damasco a perseguir cristianos, fue para Lutero el estudio de la epístola a los romanos. Tuvo su encuentro con el Señor. La tercera gran crisis religiosa que resolvió la inquietud de Lutero fue como una voz silenciosa en comparación a la primera gran crisis que sucedió bajo una tormenta, y su segunda gran crisis cuando iba a decir su primera misa, en donde le consumió el temor y pasó una gran vergüenza. Ninguna aparición celestial, ninguna ceremonia religiosa precipitó la tercera gran crisis. El lugar no fue un camino bajo una tormenta, ni siquiera el altar sagrado, sino simplemente el estudio de la Biblia en la torre del monasterio agustino. Sus primeras clases fue sobre el libro de los Salmos. Él leía los Salmos y el Antiguo Testamento como un todo. Como para su época el Antiguo Testamento era considerado un libro cristiano que preanunciaba la vida y la muerte del Redentor. La referencia a Cristo se hace inequívoca cuando él llega al Salmo 22, cuyo primer versículo fuera recitado por Cristo antes de expirarte la cruz. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál podía ser el significado de esto? Dice Lutero. Pregunta Lutero. Cristo, evidentemente, dice él, se había sentido abandonado, desamparado por Dios. La extrema desolación que Lutero decía que no podía soportar más de 5 minutos y vivir, había sido también experimentada por Cristo mismo en la hora de su muerte. Rechazado por los hombres, había sido también rechazado por Dios. ¿Cuánto peor debe haber sido para el Señor esto que los azotes, los clavos y las espinas? En el huerto, él había sudado sangre, lo que nos sucedió en la cruz. El descenso de Cristo a los infiernos no fue otra cosa que este sentimiento de separación de Dios. Cristo había sufrido lo que Lutero sufría, o más bien, en los sufrimientos de Cristo, Lutero se encontraba a sí mismo. ¿Por qué Cristo tenía que conocer tal desesperación? Lutero sabía perfectamente bien porque la sufría él mismo. Él era débil en frente del Todopoderoso. Él era impuro en presencia del Santísimo. Él había blasfemado el nombre de la Divina Majestad. Pero Cristo no era débil. Cristo no era impuro. Cristo no era impío. ¿Por qué entonces había sido agobiado en tal forma este hombre por la angustia? La única respuesta debía ser que Cristo tomó nuestras iniquidades. Él, que no tenía pecado, se convirtió en pecado por nosotros y se identificó con nosotros hasta el punto de participar en nuestra separación de Dios. Él, que era verdaderamente hombre, se solidarizó con la humanidad, sintiéndose separado del Padre. Esta era una nueva visión de Cristo. En la gran angustia del Cristo desamparado, Dios pudo reconciliar al mundo consigo.
Pero un día, estudiando Lutero, la luz irrumpió a través del significado de la lengua griega. En el griego de las epístolas de Pablo, la palabra justicia tiene un doble significado, un doble sentido, que se traduce en justicia y justificación. El primero es un estricto cumplimiento de la ley, como cuando un juez pronuncia la sentencia apropiada. La justificación, sin embargo, es un proceso semejante al que a veces tiene lugar si el juez suspende la sentencia, deja al prisionero en libertad condicional, expresa confianza e interés personal por él, y de esa forma él firma tal resolución, que el hombre se regenere y la justicia sea conservada en última instancia, que mediante la ejecución de la sentencia. Pero aquí termina toda comparación con lo humano. Dios no condiciona su perdón a la esperanza de futuros cumplimientos, y el hombre no se reconcilia con Dios por algo que él haga, ya sea en el presente o en el futuro. De parte del hombre, el único requisito es la fe, que significa creer que Dios estaba en Cristo buscando salvarnos, confianza en que Dios mantendrá sus promesas y obedecer su voluntad. En su proceso de conversión de un hombre nuevo, Lutero adoptó la terminología de la justificación por la fe, como nos ilustrara magistralmente el doctor Rogelio Duarte. Y termino con las palabras de Lutero. Él dijo: con ardiente anhelo ansiaba comprender la epístola de Pablo a los romanos, y solo me impedía una expresión: la justicia de Dios. Pues la interpretaba como aquella justicia por la cual Dios es justo y obra justamente al castigar al injusto. Mi situación era que, a pesar de que era un monje sin tacha, estaba ante Dios como un pecador con la conciencia inquieta y no podía creer que pudiera aplacarlo con mis méritos. Por eso no amaba yo al Dios justo que castiga a los pecadores, sino más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me así de Pablo y anhelaba con ardiente sed saber qué quería decir. Reflexioné noche y día hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por la fe. Entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual Dios nos justifica en su gracia y pura misericordia. Desde entonces me sentí como renacido y como si hubiera entrado al paraíso por puertas abiertas de par en par. Toda la escritura adquirió un nuevo aspecto, y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se tornó inefablemente dulce y digna de amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una entrada en el cielo. Amén. Lutero había llegado a un nuevo pensamiento de Cristo, a un nuevo pensamiento de Dios. Y deseo terminar con lo que dice el versículo del capítulo 1 de la epístola a los romanos, capítulo 1, versículo 17 de la epístola a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Muchas gracias.